a mantener el Jerusalén este también es un poco dificultoso. Lo que no descarta de que Estados Unidos, a cambio de ceder en algunos casos, por ejemplo, permitir a Arabia Saudí a enriquecer el uranio, lo que prohibió, lo que descartó para Irán, por ejemplo, a cambio de que ceda en el asunto de Palestina. Esto es posible. De hecho, uno de los motivos principales del viaje, de los 3 viajes que ha hecho Vladimir Putin en la última semana a Siria, Turquía y Egipto, es lanzar una nueva propuesta suya, un plan de paz para Palestina, un plan de paz alternativo. A ver en qué consiste, todavía no se sabe. Nazanin, en este plan de paz alternativo, desde luego no hay posiciones radicales como la que tiene Israel, que es la que mantiene de Jerusalén como si fuera esa capital, desde luego, y sí que mantiene Netanyahu una posición de presión hacia Irán a la que no le deja moverse. A la mínima que salta se le señala como terrorista, etcétera, etcétera. Existe también, digamos, aquí unos juegos de poder, ¿no? Turquía, por un lado, critica a Israel, pero por otro le compra petróleo, le vende petróleo, perdón. Por otro lado, Israel sí nombra a Palestina, pero presiona a Irán. Hay una especie de juego de tronos, ¿no? Como está de moda ahora mismo. Sí, exacto. En Siria está teniendo lugar una guerra nacional, una guerra regional y una guerra internacional. La guerra regional, es cierto, se está librando entre Israel, Turquía, Arabia Saudí e Irán. Es verdad también que Israel, Arabia Saudí y Turquía están unidos contra Irán. Por lo tanto, Irán está en una situación más difícil que otros. Ahora, con el fin más o menos de la guerra de Siria, fin declarado, ¿no? Aunque yo creo que la guerra de Siria continuará en varios años, próximos años, continuará como ha continuado la guerra contra Irak, la guerra contra Sudán, Libia, porque mantener estos focos de tensión siempre viene bien a los militaristas para poder volver a prender fuego a la zona. Existen estas tensiones entre las potencias regionales. Esperemos que en la conferencia de Astana o en conferencias parecidas que Vladimir Putin está organizando en Egipto justamente, podamos llegar a un acuerdo de paz regional. Veremos a ver si esto realmente es así, porque lo que necesita esa región de Oriente Próximo es sin duda la paz y el intentar quitar los intereses particulares, como por ejemplo tiene esa paranoia Israel con Irán. Muchísimas gracias, Nazanin, por haber estado con nosotros en el Zoom. Un placer tenerte y esperamos contar de nuevo. Como siempre, un placer. Irán decía que, pues para mí es uno de los puntos de conflicto, ¿no? Y pese a que no tiene una propuesta viable, por ejemplo, con esta crisis palestino-israelí, porque también es una postura férrea, lo cierto es que sí que tiene una buena oportunidad, ¿en qué? En restablecer relaciones con Arabia Saudí. ¿Por qué no? Ahora que la decisión de Trump pone en malas condiciones a la dupla Netanyahu y Riad, ¿por qué no Rouhani puede tender una mano? La puede tender, sí, pero con condiciones. Queremos que Arabia Saudí detenga 2 cosas: su errada amistad con Israel y el inhumano bombardeo de Yemen. Nuestras relaciones con Arabia Saudí pueden restaurarse. Podemos llegar a tener buenas relaciones, pero el primer paso lo deben dar ellos. Bueno, pues esas son las condiciones, como lo han visto. Por un lado, Israel puede que haya logrado lo que quería con este movimiento de Trump, algo simbólico. Pero por otro, pues no le interesa nada tampoco perder el feeling con Arabia Saudí. Una relación escondida, como si se tratara de un amor escondido, ¿no? Un WhatsApp oculto. Sí, te quiero, no nos podemos ver, no puede ser público. ¿Qué pasaría ahora si hay un acercamiento de Teherán con Riad? ¿Por qué no? ¿Habrían fracasado los intentos de Estados Unidos y de Israel de limitar el radio de acción de Rouhani? Porque está claro que la política de Estados Unidos sigue siendo la de aislar a los persas, vean. Las preocupaciones que tiene Estados Unidos sobre las actividades de Irán en la región se basan en el hecho de que Irán simplemente no respeta la soberanía de sus vecinos. Se ha dedicado a brindar asistencia a grupos armados, en gran medida de forma clandestina, a través de algunas de sus ramas de inteligencia, y creemos que es un factor fundamentalmente desestabilizador en la región. Palabras del embajador, ya lo han escuchado. Estados Unidos e Israel lo tienen claro, saben que quieren para Teherán, que quieren eso, ahogarla, pero la posibilidad de un acercamiento con Riad, como digo, no es tan descabellada, porque Arabia Saudí no puede enseñar tanto las cartas, no se puede ser tan descarado, ¿no? Y además está viviendo muchos cambios a nivel doméstico, con esa purga, por ejemplo, ¿no? Y también algunas aperturas, al menos de cara a la galería, pero también tiene algo que penar. Tiene la mirada puesta en el conflicto de Yemen, por el que la comunidad internacional está empezando a preguntar, a presionar. Pese a eso, sí,
el inicial silencio mediático. A Arabia Saudí le conviene sin duda salir y rápido del lodazal en el que está hasta el cuello metido con el caso yemení. Lo que iba a ser una guerra relámpago, como las nazis, ¿se acuerdan? Las de Hitler, se ha transformado en un vertedero de miles de millones de dólares y en un escándalo humanitario, generando una crisis sin parangón. Muertes, a pesar de que se intenta eludir ese bloqueo. Pero a esto hay que sumar que la situación, bueno, pues puede tener otro pico. ¿Cuál para Arabia? La que ha generado en el Líbano. La huida, la renuncia, la marcha atrás de Hariri. ¿Qué pasa con esto? Ha provocado también una crisis enorme en este país y Arabia lo ha acogido. Y es algo que preocupa incluso a la Unión Europea, que ve como la inestabilidad en el país, pero también a nivel regional puede avivarse. De ahí que Mogherini haya confirmado una visita. ¿Cuándo? El próximo día 19 de este mismo mes. Los brotes de violencia que hemos visto en la postura de Hezbollah preocupan y muchísimo a la comunidad internacional. Nosotros, como pueden ver, estamos intentando trazar algunos lazos, intentando dar retazos de lo que sucede en Oriente Medio. Queremos profundizar más, porque esto es un avispero, es muy complicado. ¿Qué es lo que puede resolver en estas situaciones de Oriente Medio? ¿Qué es lo que puede pasar? Estamos en Facebook, en YouTube. Nosotros, como siempre, contamos con los mejores y para mí él es uno de ellos. Así que nosotros nos vamos a marchar a Tel Aviv para hablar con el analista Federico Gaón. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Leía un artículo, también decía Nazanin hace poco, y te quiero preguntar al principio, la primera pregunta sobre esto, en el que tú no veías que fuera tan malo, ¿no?, el reconocimiento, esta proclamación que había realizado Trump sobre Jerusalén, porque se podría llegar a una paz a medio plazo. ¿Nos lo puedes explicar brevemente? Gracias, Javier. Así es, en efecto. A diferencia de muchos colegas, yo pienso de lo que hay que hacer aquí es una lectura correcta sobre las dinámicas de lo que ocurre en Medio Oriente. Más que ver esto como la presión de la administración de Trump o la presión de Estados Unidos hacia el liderazgo palestino, hay que interpretarlo como la presión por parte del liderazgo árabe, del mundo sunita, encabezado por Arabia Saudita, para que el liderazgo palestino y para que Mahmoud Abbas finalmente estén dispuestos a negociar con Israel. Para ellos el conflicto palestino es un dolor de cabeza, podría decirse que la calle palestina es un campo de cultivo para actitudes pro-iraníes, de modo que dentro de la coyuntura del conflicto sectario que se produce en Medio Oriente, esta guerra fría entre Irán y Arabia Saudita, para ellos es necesario poner fin a este conflicto. Y ahí entraría un poco la línea que le está intentando establecer Kushner, ¿no?, al propio Trump. Es un cambio, digamos, de dinámica, ¿no?, de reconocer la capitalidad a reconocer otro tipo de realidad para intentar llevar a cabo una paz en el proceso, aunque parece que los elementos no se van a poder ver la cara muy pronto. Claro, en efecto, no es que el presidente Trump tuvo un desacato y un acto rebelde de la noche a la mañana y decidió cumplir con su promesa electoral. Por el contrario, yo creo que más bien esto es la jugada de Jared Kushner, que semanas atrás estaba reunido con distintos líderes de Arabia Saudita y del mundo árabe, y yo creo personalmente de que ellos le dieron el aval para que Kushner pueda decirle a Trump, este es el momento de hacer este reconocimiento. Es interesante destacar, por ejemplo, que Arabia Saudita ha limitado la cobertura mediática sobre el asunto de Jerusalén, y en Bahrein se ven ya intenciones de poder hacer un acercamiento diplomático con Israel explícito. En otras palabras, lo que aquí sucede se podría, creo yo, sintetizar de la siguiente manera. Si bien hasta ahora distintas administraciones norteamericanas venían insistiendo con la fórmula territorios a cambio de paz, es decir, Israel tú entregas territorios y subsecuentemente los palestinos te reconocerán, tú reconocerás a Palestina y eso traerá el reconocimiento del mundo árabe. Ahora se está invirtiendo la fórmula, es reconocimiento a cambio de paz. En la medida que los estados de la región reconozcan a Israel y sus aspiraciones,
se entiende que esto podrá acercar el prospecto de negociaciones y que puedan llegar a buen puerto para alcanzar Federico, finalmente un acuerdo. Hablabas de unas conversaciones que podrían haber tenido, desde luego, a unos lazos, unos vínculos que siempre se ha sabido, aunque no han estado de cara a la galería, de Arabia Saudí e Israel, pero también cabe la posibilidad, hemos escuchado a Rouhani cómo ha tendido la mano, en este caso a los saudíes, ¿no? Pero claro que con dos condiciones. Está claro que romper esos lazos que está teniendo con Israel y, por otro lado, la catástrofe que están montando en Yemen. Yo personalmente creo que es ilusorio pensar que los sauditas vayan a descalar la situación con Irán y que vayan a hacerse amigos de la noche a la mañana a expensas de Israel. La historia demuestra que la mayor preocupación de los sauditas, incluso de los elementos más conservadores y reaccionarios, no es el conflicto árabe-israelí, sino más bien garantizar la seguridad de la monarquía saudita, del país, de cara a los distintos desafíos que se producen en la región. Durante los 60 esto era la fórmula progresista / nacionalista proveniente de Egipto, ¿no? De líderes como Nasser. Y no obstante, así todo, para ellos el conflicto israelí-palestino era secundario, porque el conflicto principal era la guerra fría que se producía cara adentro en el mundo árabe. Entonces, de cara al futuro, Irán seguramente seguirá siendo el principal antagonista de Riad, y la principal preocupación de Arabia Saudita y sus aliados es garantizar que ellos tengan la ventaja estratégica de cara al futuro, y esto solamente lo podrán hacer si siguen contando con el armamento estadounidense. Federico, lo que estamos viendo es la resistencia también ahora, como decías, del armamento estadounidense, la resistencia que tiene Estados Unidos de salir de Siria. El conflicto parece que ha terminado, todo, digamos, apunta a que Assad sí que debería estar presente, incluso, bueno, pues algunos países habrían dado su brazo a torcer para que Assad esté dentro de ese proceso de paz, de un proceso político, después que haya unas elecciones, pero no está tan claro, ¿no?, con cómo Estados Unidos sigue con esa presencia allí. Quizá esto pueda dinamitar estos diálogos, presionar de alguna manera condiciones de la oposición, aunque vemos como en este caso Rusia, ¿no?, con distintos viajes y algunos países, algunos actores, como en este caso Irak, Irán, etcétera, etcétera, Turquía, están intentando que haya esta solución a un conflicto que parece sin fin. Bueno, lo que muestran las visitas de alto nivel entre funcionarios turcos y rusos, bueno, hace pocos días Putin se reunió con Erdogan en Turquía. A mi modo de ver las cosas muestra de que está claro en la comunidad internacional de que, guste o no, Assad es una fuerza, entre comillas, de estabilización y va a tener que quedarse en el poder dentro de cualquier fórmula de paz. Ahora bien, quedan muchos interrogantes, porque si bien el Estado Islámico ha sido barrido del territorio, cabe recordar que en torno a Idlib hay una insurgencia islamista muy fuerte y rebelde, de modo tal de que si bien está claro de que Assad está en el poder y va a quedarse allí, no puede decirse que la situación en Siria haya sido estabilizada, porque están los rebeldes en Idlib y por otro lado está el problema de los kurdos, ¿no? Bueno, en donde veremos cómo se soluciona, porque también el factor kurdo es muy, muy importante. Estamos hablando de Yemen, estamos hablando del conflicto palestino-israelí, muchos cabos que atar, de estas tierras sin paz, como hemos titulado nosotros este programa. Federico, como siempre, muchas gracias. Un placer escucharte y esperamos contar contigo, sin duda alguna, que volveremos a llamarte porque nos abres mucho los ojos en todos estos asuntos. Un saludo allí a Tel Aviv. Termino el programa este miércoles con algunas conclusiones que me dejan los últimos acontecimientos en esta zona tan delicada y volátil. 1. Estados Unidos está intentando ganar a marchas forzadas, lo hemos visto, el terreno que ha perdido con la llegada de Donald Trump y con los fracasos que cometieron también Obama y Bush, no hay que olvidarlos, en países como Libia, Afganistán o Irak, donde impera más la sangre que esa democracia que vendían de una manera tan barata. El segundo, que Rusia, con su actuación, está ocupando, como estamos viendo, ese espacio, porque los países ven que Rusia es un jugador fiable y que cumple su palabra, guste o no. En este caso, como decían nuestros analistas, he acertado, Al-Assad estará en este proceso en Siria, yo es por lo que apuesto. La postura rusa con el conflicto, por ejemplo, palestino-israelí es firme, aunque distante, pero se llegará. Su diplomacia avanza lenta, pero de forma eficaz y sin provocar los sobresaltos que hace Estados Unidos con los países que tiene alianza, pero se puede chocar en algunos puntos, como hacen con Arabia, con Israel o con la propia Turquía, ¿no? El propio Putin lo dice. Y 3, y último,
Los intereses de unos y otros se están mezclando en toda esa región de la que hemos hablado hoy, en la que propios y extraños, unos países, los propios que han vivido escenarios de las primaveras árabes, de los derechos, las revoluciones, invasiones o injerencias, hay que llamarlo como es, desean tener su propia hoja de ruta, pero su debilidad, o mejor dicho, la debilidad y el mal estado en los que les han dejado esas democracias occidentales hacen que sean incapaces de lograr el objetivo y que muchas veces se vendan al mejor postor para intentar recuperar una identidad por la que lucha la gente al ver cómo sus gobiernos están de rodillas ante las presiones de los poderosos. Si a esto le sumamos intereses económicos, hidrocarburos, intrigas religiosas o luchas de clanes, es lo que tenemos. Una nave en la que cada cual intenta remar donde sea donde le dejan y en la que muchos intentan crear un motín a bordo para hacerse con los mandos de todo. Esperemos que la nave llegue a buen puerto. Nosotros nos marchamos ya en apenas un par de minutos. Estamos en YouTube. Hasta ahora.